106.5. Buenos días, Lenchi, adelante. Muy buenos días a nuestro querido pueblo. 106.5 abrazos desde acá, desde Sol, y a este equipo, como siempre, el cariño más grande que la cordillera central nuestra. Y felicidades para ti en el día de hoy, porque hoy es el día de la UAS y tú vas a ser vicerrector de extensión. Sí. 28 de octubre. Rosalía. No, Lechi, que Rosalía ni Rosalía. Lechi va a ser vicerrector. Que Rosalía ni Rosalía. Lechi es el vicerrector de extensión. Que Rosalía ni Rosalía. Lenchi. Vicerrector de extensión. Bueno, vicerrectora, ¿usted apoya a la mujer? No. Bueno, pero ya se apoyó a Emma. ¿Por qué no se pueden apoyar hombres? Hay que apoyar hombres. Apoya. Bueno, es verdad, hoy es 28 de octubre. 28 de octubre, la UAS está de aniversario. Y nada, estamos felices por la UAS. Vamos a desearle a la UAS que siga transitando el camino que ha de. Y que tú llegues a vicerrector de extensión y sea tu camino para llegar a rector de la UAS, bueno, que te lo merece, desde que era presidente de la Federación de Estudiantes. Que así sea. Yo creo que estamos en buena ruta. La UAS puede ser mejor, ha sido uno de mis discursos. Sí, la UAS puede ser mejor. Tiene todos los recursos internos, especialmente el capital humano, como para poder mejorar su calidad. No es que sea su calidad mala, no lo es. Hay quizás escuelas o algunos servicios docentes académicos que quizás no sean la excelencia, pero la UAS es una universidad de calidad dentro de lo que es la realidad nacional de educación superior. Sin embargo, puede tener como meta mejorar el servicio que presta, puede tener como meta elaborar un mejor profesional no solamente con capacidades y habilidades desde el punto de vista profesional, sino también más comprometido con la sociedad. Porque creo que aquello del pensamiento crítico, que fue una de las banderas principales y que además distinguían a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se ha ido perdiendo. Porque el pensamiento crítico no es una consigna, el pensamiento crítico es una estrategia de trabajo orientada a hacer al ciudadano un ente más consciente de su rol y más consciente de la realidad que le rodea, y no solamente la próxima, sino de la realidad del mundo. En la medida en que tengamos profesionales con una visión de mundo, tendremos entonces profesionales en capacidad de generar transformaciones. Pero si tú le dices que lo único que tienen que hacer es cuarto y que el éxito es tener cuarto. Bueno, claro, ¿a dónde tú llegas? Porque ahí la sociedad definitivamente se ha metido en una corriente, un triunfador es tener cuarto. Una corriente rentista individual. Pero tener cuarto, vender droga, matar gente, tener cuarto individualmente, además. Y hay gente que plantea en eso, el individualismo, que el éxito, ¿no?, se mide en los cuartos que tú haces. Exacto. Entonces, ahí viene el asunto de los valores, la construcción en valores, y en ese también, en ese enfoque, en la familia y en la escuela. En ese enfoque basado en valores, la universidad tiene que invertir más. Pero invertir más no es solo enfocado hacia adentro. No se trata de una endogamia académica, sino invertir hacia afuera. Porque ahí es que está el valor social de una universidad. Su valor social real es cuando sirve plenamente, holísticamente a la sociedad, pensando en presente y en futuro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una corriente demasiado poderosa, orientado al individualismo, al rentismo, al yoísmo, y al que nada me importa porque lo que importa soy yo y punto, la universidad tiene que meterse en esa discusión. Meterse en esa discusión pública, pero al mismo tiempo tratar de desarrollar estrategias hacia las entidades llamadas a contrarrestar esa corriente, que no es una corriente que ayuda a la sociedad, ni ayuda al crecimiento humano, y que más bien lo que puede estar trabajando es a romper las raíces nuestras como nación. Entonces, ese es un trabajo que tiene que hacer la universidad, porque el trabajo de las universidades no es en las aulas solamente, es un error. Las universidades que trabajan solamente con un enfoque de aulas son universidades que definitivamente no están cumpliendo con su misión. La misión no es solo educar en las aulas, porque total, un estudiante universitario, una de las desgracias del sistema educativo nuestro a nivel superior es que ven al estudiante universitario como la continuidad del estudiante de básica, y eso es grave,
porque los estudiantes de básica reciben la formación académica, diríamos que eso así, son de básica. ¿Por qué son de básica? Porque reciben la información científica, el conocimiento científico ordenado en sus orientaciones fundamentales, en lo básico, en lo que se sostiene la ciencia, en lo que se sostiene la historia universal. Cuando llega a la universidad el enfoque tiene que ser otro, porque se supone que ya usted sabe matemática, se supone que ya usted maneja las lenguas, se supone que tiene una visión de la historia un tanto ya mínimamente formada. Entonces, la universidad lo que hace es ampliar ese marco de conocimiento, pero fomentando el pensamiento, despertando el pensamiento en los estudiantes universitarios y poniéndolo a razonar, sujeto a una realidad local, a una realidad nacional y a una realidad mundial. Entonces, en eso es que nos hemos perdido, porque solamente estamos en la lógica de dar clases en las universidades. Yo entiendo que no se da clases, sino que se da cátedras. Se basa, el modelo fundamental es basado en la cátedra. Los profesores hablando y ya. No, eso no es, porque los profesores hablando no. La cátedra se supone que es. La cátedra es el programa, el contenido. No los medios, otra cosa. Ese es ya la implementación es otra cosa. Claro. Ya eso, sí, pero cuando hablo de cátedra, una cátedra lo que significa es usted tomar un tema y ese tema tratar de darle un enfoque holístico. Exacto. Una guía de estudio de un tema. Es decir, tú comienzas a hablar de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Pero tiene toda la capacidad para meterte a hablar de historia, para meterte a hablar acerca del el ordenamiento jurídico político de una sociedad o de un Estado. O sea, un catedrático lo que hace es despertar el pensamiento con sus cátedras. Despertar el pensamiento, que no es lo mismo que decir 2 más 2. No es lo mismo. Oye, Lenchi, yo no conozco una materia de la agenda nacional en República Dominicana que se trate con un criterio holístico, ni una sola. Tú dices materia académica o materia de agenda. Materia académica. No, porque en el contenido del programa no tiene que decir eso. ¿Sabes por qué? No tiene que decirlo, porque es la visión del catedrático que tiene que aparecer allí. Es que el pensamiento académico, que a nosotros nos legó España, cree que todo empieza cuando aparece la escritura. Y eso es un gran problema que nosotros tenemos. Pero en este toda caso, la cultura humana que se construye a partir de la escritura está coja. Sí. Porque antes de la escritura es que tú tienes la mayoría de los procesos que determinaron la vida y la evolución y la cultura. Y aquí nada más se cuentan 5.000 años. Y el planeta y la Tierra tiene 3.500 millones de años, la vida en la Tierra. Y aquí nada más se cuentan 5.000. Y por eso que yo te interrumpí ahorita. No, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque el saber es anterior al conocimiento. No, a la escritura. Por eso, pero ahí voy. Pero el conocimiento es la escritura la que ha permitido la sistematización de este conocimiento que nosotros organizamos. Exacto. Mira, aquí se encontró una garrapata. Pero, oye bien, que tiene 10 millones de años. Ajá. Pero el saber ya es una construcción social, es una construcción de los pueblos. El saber, no tiene que haber escritura, no tiene que haber ningún tipo de gráfico comunicacional, ni cosa parecida. El asunto es que la UAS celebra su 483 aniversario. 483, increíble. Lo felicitamos como institución, posiblemente junto con la iglesia, la institución más antigua de República Dominicana, de lo que es hoy República Dominicana. Que la UAS la fundó la iglesia. Sí, fue fundada por la iglesia, como toda la escuela. Sí, la iglesia es la creadora del sistema educativo. Sí, entonces, felicitaciones a la UAS en este nuevo año, que ojalá implique un nuevo reto para presente y para futuro, porque la misión de la UAS es ayudar a que este país sea un país desarrollado. No es a formar solamente profesionales, es hacer una nación grande, una nación ejemplar. Y eso esperamos. Y bueno, y es el compromiso mío como académico y además el compromiso mío como aspirante a dirigir también allí.
A propósito de UAS, también quiero felicitar a doña Diana Contreras, amiga tuya, Consuelo. Ay, sí, hermana de Lulú. Hermana de Lulú Contreras, de Lourdes, la esposa de Narciso. ¿Qué pasó con Diana? Bueno, Diana acaba de ganar las elecciones de los jubilados. Ay, en la UAS bueno, hay Diana. una asociación de profesores jubilados. También. Sí, ¿y qué tú quieres? Es más, esa asociación se justifica más que cualquier otra, porque ese sí es un sector que ha sido vapuleado, oprimido, olvidado, después de 40, 50, 30 años de trabajo continuos allí. Entonces, la Asociación de Profesores jubilados de la UAS hizo elecciones antes de ayer y la ganó Diana Contreras, junto Diana, con un abrazote. un gran equipo de universitarios. Así que para ella y toda esa plancha electa, muchas felicidades, éxitos. Ay, Y cuente con nosotros. Bueno, en cuanto al discurso del presidente de la República en el día de ayer, nosotros ayer en la mañana lo primero que dijimos fue que le deseábamos éxitos. Pero al mismo tiempo agregábamos que ya esa propuesta de reforma fiscal estaba derrotada políticamente. Eso tenía días que mostraba ya un acorralamiento total y que no tenía futuro. Y efectivamente el presidente, a fin de cuentas, eso fue lo que hizo, ¿no? Aceptar que no había posibilidad de desarrollar ni siquiera esa discusión, seguir con esa discusión más. Y lo felicitamos por ese paso. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que no entendemos cómo eso pudo haber tardado tanto en la agenda. ¿Por qué? Si había ya un consenso meses atrás, desde que eso salió, todo el país fue gradualmente cerrándose en contra de esa reforma fiscal, por lo menos bajo los conceptos y con las metas establecidas en el documento que el gobierno filtró, que el gobierno hizo filtrar a los medios de comunicación y a toda la sociedad. La sociedad finalmente fue acorralando al gobierno. Entonces, ¿por qué mantuvo esa discusión tanto tiempo? ¿Por qué se permitió que tantos funcionarios del mismo gobierno tuvieran posiciones encontradas? ¿A qué se debió eso? ¿Por qué tantas señales distintas desde el gobierno sobre el mismo tema? ¿Por qué el silencio del presidente? A mí me llama la atención, me llama muchísimo la atención. Porque puede ser el producto de una estrategia diversionista, es decir, aquí le entregó esto, embúllense, porque esto hace mucho ruido. Pudo ser una estrategia de medición para saber cuál era el nivel de respuesta que la sociedad tenía, el nivel de atención y de preocupación sobre el tema que la sociedad en su conjunto y la misma sociedad política tenía sobre el tema. Pudo haber sido también una estrategia en ese sentido. Sea lo que sea, es o sea, sencillamente por los desvaríos que ocurren en el gobierno, porque no hay duda de que hubo muchos desvaríos, como ya vimos en funcionarios de alto nivel, ministros, directores generales, diciendo cosas distintas, enfrentados, filtrando cosas. Puede ser obra de un desvarío en el enfoque gerencial de la dirección política del gobierno, pero en cualquiera de los casos, o sea que todas a la vez estuvieran jugando en un mismo escenario, es una estrategia también con ciertos peligros. Es una estrategia medio peligrosa, ante todo en el plano comunicacional, porque deja huellas de credibilidad, es decir, de incredulidad. Puede dejar huellas de ese tipo y eso no conviene a ningún gobierno, más cuando lo que está posponiendo, lo que está anunciando que no va a implementar, para posponerlo para otro tiempo, para otro contexto. Entonces, si usted siembra la incredulidad respecto a este tema, no le está haciendo un favor a la discusión futura. Y en ese sentido es que hablo de el peligro, lo peligroso, el costo político que eso puede traerle al gobierno, ese tipo de juego. Porque ahí vimos cosas como, por ejemplo, la de Gejit. Pues no fue solo la visión general, la propuesta general sobre la reforma fiscal.
Y eso de la EGID. Eso Pero fue es que casual. Lo de la EGID Okay, bueno, no está es, bien. el propio que anunciaron que lo había dicho desmintió y dijo que no, que nunca habló de Sí, eso. pero ¿cómo diablos llegó ahí? Él no lo desmintió. Pero lo ¿cómo desde- diablos llegó ahí? rectificó. Pero ¿cómo diablos Él llegó ahí? rectificó, Oli. Sí, no, el problema Él lo no que desmintió. Claro. Dijo que él nunca habló de Sí privatizar. habló, Oli, por No, entonces, Dios. yo Pero- conversé con Pero él. para ¿no? adelante. Pero Oli ¿Y fue por qué, que y por qué usa el término rectifico? Sí, Rectificó. claro que sí, que Rectifico, eso rectifico. fue lo que él dijo. Pero además eso Él dijo está escrito, rectifico. es que está escrito. Rectifico. Pero es Fue que está rectificó. escrito. Entonces, ¿cómo llegó Claro. eso ahí? ¿Llegó casualmente o es parte de la misma estrategia de la que estoy hablando? A ver cómo reacciona la gente, a ver cuál es la respuesta de la sociedad. A mí me luce que está en las manos del sector privado metido en eso. Eso fue el sector privado que lo metió allí, pues, en base a esa estrategia de la alianza público-privado, que quiere adueñarse sencillamente de estas fuentes acuíferas que producen energía. Eso es todo. Entonces, ese tipo de juego puede ser interesante desde el punto de vista estratégico, pero es altamente peligroso. El gobierno echó para atrás esto y lo hizo sobre la base de una serie de argumentos, pero no sumó el tema del COVID. Imagínese usted que en esta discusión, si el gobierno hubiese mantenido la línea y que este brote de COVID también se acelerase, se profundizase, o sea, sencillamente mantener aquello en medio de esa realidad iba a ser un acto de provocación que podría provocar aquí una situación política indeseable e incontrolable. Finalmente, Julio, bueno, finalmente sobre ese tema, creo que el país tiene que abocarse a la discusión respecto a los ingresos que en términos fiscales tiene que recibir el gobierno conforme a la crisis que tenemos, que nadie discute, que nadie niega. Y creo que esto que hizo el Congreso, más bien el Senado en el día de antes de ayer, de aprobar una línea de eliminación de las exenciones, de las exoneraciones y otros asuntos más, debe de ser aprovechado por la sociedad. Creo que es una buena oportunidad, no para caer en el extremo de eliminarlo todo, porque esto merece ser visto, merece ser prorrateado, merece ser depurado, como ya anunció el mismo Bauta en el día de ayer, que no será de forma absoluta, pero es una magnífica oportunidad para meternos a discutir esos temas de exenciones, los temas de exoneraciones y además esos sobresueldos súper lujosos que reciben algunos sectores del gobierno de República Dominicana. Aprovechemos esta oportunidad para revisar esa línea de evasión que hay en República Dominicana. Cambio y fuera.